Bienvenido a la lectura número 12, parte 1, y quiero continuar el pensamiento que tuvimos la última vez hablando de los 4 hechos gloriosos, ¿no? De la justicia de Dios. Y si se recuerdan, estuvimos nosotros la última vez hablando sobre punto número 2. La justicia de Dios se ve en su paciencia, ¿no? Esto es en su tolerancia y en su indulgencia y también en su indulgencia con el pecado del hombre. Note un hecho glorioso aquí. Dios no castigó al hombre por su pecado destruyendo toda carne de sobre la tierra. Lo pudiera haber hecho, pero no lo hizo. Dios esperó hasta que Cristo viniera antes de condenar al pecado en la carne. Mira bien, hasta que llegó Cristo, el pecado en la carne no había sido condenado todavía. Había sacrificios, ¿no?, para satisfacer la ira de Dios, pero nota bien, la condenación de la carne no se le había permitido hasta este punto. Recordemos que Dios es justicia perfecta, Dios ha sido justo. Por lo tanto, Él tiene que proveer una justicia perfecta para el hombre en la carne. 2 cosas. No había hombre que pudiera encarnar la justicia perfecta. Eso tuvo que esperar por Cristo. Y segundo, solo el Hijo de Dios, Cristo, podía encarnar la perfecta justicia y así lo hizo. El hecho de que Dios esperara hasta la venida de Cristo, que Dios en su paciencia retuviera el castigo del pecado, muestra con toda la claridad que Dios es justo. La rectitud de Dios y su justicia son manifestadas por su paciencia. En Romanos en capítulo 8 dice esto en versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿no? Te recuerdo los sacrificios. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en que en su semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y en Gálatas capítulo 4 también se nos dice esto, en Gálatas capítulo 4, en versículo 4, note bien hasta el versículo 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿no?, la venida de Jesús, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Mira el propósito. En versículo 5 nos dice el por qué. Perdón. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿a fin de qué? A fin de que recibiésemos la adopción de Dios. ¿Te recuerda que la paciencia de Él y la paciencia del Padre, lo que está pasando aquí? Y ahora en versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros, dice, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, y por su gracia recibimos la persona del Espíritu Santo. La tercera gloriosa hecho de la justicia de Dios. Número 3, la justicia de Dios se ve en su juicio, Aceptó la muerte de Cristo como el sustituto por nuestros pecados, cargó el castigo del pecado sobre Cristo, hizo lo recto y lo justo, y su justicia es manifestada por su juicio. Mira el juicio del Señor, que debería haber caído sobre nosotros, pero no cayó ahí, cayó sobre el gran justo, el Cristo, el Mesías, nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar, a Jesús. En Isaías capítulo 53 dice esto. En Isaías 53 dice lo siguiente, versículos 4, 5 y 6. Isaías 53, mira bien, versículo 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Mira bien, por nuestra persona nosotros somos la causa. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo por nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira, hablando del juicio, de la justicia de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, 24 otra vez dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿no? Que estando ¿qué? Mire bien, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, hablando de la salvación. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y dice, el justo por los injustos, nosotros siendo los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Y por fin, el cuarto hecho glorioso de la justicia de Dios. Número 4. La justicia de Dios se ve en que es Él que justifica todo el que cree. Todo el que cree. Dios toma nuestra fe y la causa como justicia. Wow. Él toma la fe nuestra y la convierte, mis hermanos, en nuestra justicia. Toma nuestra fe y nos juzga a nosotros aceptables en su presencia. Ahora bien, todo hombre que piensa, sabe que no es justo, puro, sabe que no es justo, sabe que no es puro, sabe que ni es santo ni carente de pecado. Yo no soy, ni lo pretendo en ningún sentido. El hecho de que Dios acepta la muerte de Cristo, el sacrificio por nuestros pecados, y nos justifica, muestra una maravillosa verdad. Muestra que Dios es justo. El hecho de que Dios es nuestro justificador manifiesta su justicia. Yo no me encuentro en esta vida quejándome de las cosas que me suceden porque no me atrevo, porque yo reconozco que a quejarme es declarar que Dios no es justo, y la verdad es que Dios es justo. Las cosas que suceden por un múltiple de razones. Puede ser, mis hermanos, que el diablo me ataque, puede ser que el hombre me ataque, puede ser que es mi culpa, puede ser que Dios lo permite para enseñarme algo, pero Dios nunca es injusto. Dios es justo. En Hechos, en el Nuevo Testamento me dice esto, en Hechos capítulo 13, en versículo 39, mira bien, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado de todo, en él es justificado todo aquel que cree. Yo creo. Quizás soy tan bruto, me falta la inteligencia, me falta la sabiduría del mundo, me falta lo que tú piensas, lo que me falta. Pero yo creo. En Romanos capítulo 3 me dice esto en versículo 28. Mira bien lo que me dice. En Romanos 3, 28, mira bien lo que dice. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, punto, sin las obras de la ley. Quiere decir, mis hermanos, que cuando llegó Cristo por fin, todas esas obras, todos esos sacrificios de allá, ya terminaron. Ahora es por la obra que Él hizo, no por nuestras obras que nosotros intentamos de llevar a cabo. Es por lo que Él hizo. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice esto. Justificados pues por la fe. Más claro no puede ser, dice justificados por la fe. Más claro es imposible.
Dice, por la fe tenemos paz como consecuencia para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo. En 1 Corintios también nos dice esto en capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, en versículo 11 dice, y esto erais algunos en un tiempo, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Note que está hablando en términos pasados, ya son hechos, en los hechos ya hechos en el pasado. En Gálatas capítulo 3 dice esto en versículo 24. De manera que la ley, dice, ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro enseñador, nuestro instructor, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. Ahora, le quiero mostrar algo. Hasta aquí hemos hablado de versículo 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿no? Y ahora llegamos al 27. En Romanos capítulo 3, en versículo 27, y vamos a encaminar del 27 hasta el 31 juntos. Y él comienza aquí con unas preguntas, pero estas preguntas son preguntas que requiere y preguntas que demandan respuestas, pero las respuestas son obvias. En otra palabra, no podemos continuar de ser necios, por decirlo así, ignorantes, por decirlo así, no informados, por decirlo así, porque con las preguntas nos está declarando una tremenda verdad. Ahora en Romanos capítulo 3, en versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? ¿Qué dice? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Es la pregunta. ¿Por la de las obras? Otra pregunta. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fin sin las obras de la ley. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Te preguntas. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y en versículo 31, otra pregunta. Luego, por la fe invalidamos la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Note lo que Pablo, el desafío, el reto de Pablo con nuestra conciencia en este momento. Ahora él comienza a hablar aquí de la fe. Y él está hablando que el camino que pone a fin la jactancia y que pone a fin el orgullo humano a la justicia y a las obras propias. Este es el tema aquí, hablando de este camino en cual, y él comienza aquí este diálogo en versículo 27 hasta el 31. Note lo que está hablando aquí, porque una de las fuerzas más poderosas de todo el mundo es ¿qué? Es la fe. Esa palabrita pequeñita, mis hermanos, pero la cual mueve las montañas de nuestras vidas en Cristo Jesús. Este pasaje discute el poder de la fe, revelando 4 cosas que hace que la fe. Vamos a enfocarnos aquí en la fe. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Sino por la ley de la fe. La ley de la fe.
Vamos a entrar en un estudio un poquito más a fondo de este concepto de fe. Porque muchas veces hablamos de fe, le pedimos a la gente si tienen fe, o declaramos que tengo fe, pero muchas veces no estamos muy claros en qué contexto estamos hablando de este concepto de fe. Permíteme mostrarle algo. Abre su Biblia en Juan capítulo 2. Y note bien, porque aquí Cristo entra en este diálogo, y se lo quiero mostrar en Juan capítulo 2. Y yo quiero que tú lo veas en esta plática que tiene Jesús. Vete en Juan capítulo 2 y vamos a leer versículos 23, 24 y 25. No, perdón. Vamos a comenzar, porque este es un tema en el cual tenemos que estar seguros. Vamos a comenzar versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Porque quiero que tú veas el contexto en cual Jesús está hablando, y el fin de este contexto, mis hermanos, el propósito de este contexto es la fe. Note bien, porque estamos hablando de la ley de la fe. ¿Te recuerdas? En Romanos 3:27. Yo quiero que tú comprendas lo que Pablo se está refiriendo. Y aquí Cristo él mismo responde a esto. En Juan capítulo 2, versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en él el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, dice, y no hagáis la casa de mi padre de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces estos? Y dice, respondió Jesús y le dijo: destruir este templo en 3 días lo levantaré. Y dijeron, luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había, dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, note, aquí cambia la escena, y Cristo está escuchando todo esto, y ahora mira lo que sucede con Cristo. En versículo 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mire bien, muchos creyeron viendo ¿qué? No, ¿qué? Las señales de lo que hacía. Ese es el primer paso. Ahora mire el segundo. En 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba, mira lo que dice, bien, de ellos, porque conocía a todos. Cristo dice que él no confiaba en ellos tal como ellos confiaban en las señales que él hacía, no en él, pero en las señales que él hacía. Y luego 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora estamos hablando de lo que Cristo está hablando aquí, de la fe. En Romanos 3:27, Pablo nos hace las preguntas, ¿te recuerdas? Donde él dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las de obras? No, sino por la ley de la fe. Note bien que aquí tenemos a Cristo, ¿no? Él va a demostrar de lo que está hablando Pablo. Creer, primeramente. Porque cuando hablamos, cuando por una persona, si tiene fe, le estamos preguntando si creen. Vamos a intercambiar esas dos palabras, creer y fe, y unirlas.
Y aquí la palabra creer es epituán, y epituán en griego, mis hermanos, es comprometerse. La palabra comprometerse se asemeja mucho a la palabra creer. Utilizamos estas dos palabras, estos dos conceptos muchas veces, lo intercambiamos. Esto nos da una imagen excelente de la fe salvadora, de lo que es la fe genuina o del tipo de fe que realmente salva a una persona. Una persona que cree se compromete completamente en el asunto. Hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes, o por lo menos intentar de comenzarlo hoy en esta clase. Mira bien, 1. La fe salvadora no es un conocimiento mental. No es un conocimiento mental, no es una convicción, mis hermanos, y una afirmación intelectual. Obviamente la fe tiene que funcionar en la cabeza, pero no es, mis hermanos, no es un conocimiento mental, no es información. No es que yo estoy en una clase académica o estoy procesando la información intelectualmente exclusivamente. No es solo creer en el hecho de que Jesucristo es el Salvador del mundo. No es solo creer en la historia de que Jesucristo vivió en la tierra como el Salvador, a igual como George Washington, que vivió en la tierra como el presidente de los Estados Unidos durante su época. No es solamente eso. No es solo creer en las palabras y no solamente creer en las afirmaciones, por decirlo así, de Jesús, de la misma forma en que una persona podría creer en las palabras de George Washington. Y ese es el problema que nosotros tenemos que enfrentar hoy día. Cuando leemos y comprendemos lo que está hablando aquí, porque Jesucristo reconoció que ellos tenían un reconocimiento o un conocimiento intelectual. La segunda cosa es que la fe salvadora es creer en Jesús, en la persona de Jesús, en quién y qué es Él, no como una figura histórica, pero quién es Él y qué es Él, en que Él es el Salvador y el Señor de la vida. Es un hombre que le da y vuelve su vida a Jesús. Es un hombre que se torna a Jesús como Salvador y Señor. Si yo creo en quién Él es y que Él es, yo me comprometo, me entrego completamente en sus manos. Y ahora, si eso es cierto, todas mis obras no funcionan. Mis obras no tienen ningún significativo, porque es lo que Él dice en Romanos en capítulo 3, con ese versículo. Cuando Él le hace la pregunta en versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? ¿Queda excluida? Dice, ¿por la cual ley? ¿Por la ley de las obras? Si no, dice, no, sino por la ley de la fe. Bienvenido a la clase. Esta va a ser lectura número 12, parte 2. Y si ustedes se recuerdan, tuvimos nosotros hablando sobre Romanos capítulo 3, versículo 27. Y también ubíquese en Juan capítulo 2, de versículo 23, 24 y 25, simultáneamente. Y vamos a continuar nuestra plática sobre este tema de fe. Porque este es el tema en cual Pablo ahora está aplicando cuando llegamos al capítulo 13, versículo 27, y lo hace a través de unas preguntas. Y dice, en Romanos 3, 27, ¿dónde pues está la jactancia del hombre? ¿No? Y luego él dice, dice, ¿queda excluida? ¿Por cuál ley? Otra pregunta. ¿Por la de las obras? No, hombre, dice, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Ahora, tú te recuerdas que en la última clase estuvimos hablando el significado de eso. Es llegar al momento de comprometerme y entregarme completamente. Y si se recuerda, habíamos dejado en punto número 2 en la última clase hablando que la fe salvadora es creer
en Jesús, en la persona de Jesús, no en la idea de Jesús. Yo me quiero detener ahí un momento. Escuchar esto, tengan mucho cuidado en escuchar esto. El problema es que muchas veces tú y yo, sin querer hacerlo, pero lo estamos haciendo, presentamos a la idea de Jesús, el concepto de Jesús, para que la persona pueda comprender el evangelio de Jesús. Y es ahí donde cometemos un gran error. Tenemos que hablar de la persona de Jesús. Yo no tengo que creer en el concepto de Jesús. Yo no tengo que creer en la persona, en la idea de la persona de Jesús. Lo que yo tengo que hacer es creer en Jesús, en la persona de Jesús. Y eso es el punto número 2, ¿no? La fe salvadora es creer en Jesús, en la persona de Jesús. ¿En quién y qué es? ¿En quién y qué es? Es Él. En que Él es el Salvador, Él es, y el Señor le da vida a Él. Es un hombre que le da y vuelve su vida a Jesús. Cuando yo creo en Él, yo me entrego a Él. Es un hombre que se torna a Jesús como Salvador y Señor. No hay otro Salvador. Yo soy suficiente convencido, o si no bruto completamente, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo lo creo. Él es el Salvador, no hay otro. No hay nada que yo puedo hacer en términos de obras para ganarme la salvación. Él ya la ganó porque Él fue obediente a su Padre para aplacar la ira de Dios contra el hombre. Y se te recuerda, hace 2 o 3 clases atrás estuvimos hablando de esto, que él vino para ¿qué? Para honrar lo que había sido deshonrado por medio del hombre. Número 3. Punto número 3. La fe salvadora es compromiso. Compromiso. El compromiso es del ser total y de la vida de un hombre a Jesucristo. Yo estoy completamente abandonado y comprometido con Él. Él es el compromiso de un hombre de todo lo que Él es y tiene para con Jesús. Todo lo que soy y lo que tengo le pertenece al Señor. Y le da todo a Jesús y por lo tanto implica todos los asuntos. El hombre confía en Jesús para que se haga cargo de ¿qué? De su pasado, en otra palabra, de todos mis pecados del pasado, yo se lo entregué a Él. De todo lo presente, de todo el bienestar, de toda mi existencia, todo lo que sucede en esta vida, en el presente, a Él. Y su futuro, mi destino, el destino nuestro, todo a Él. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre para siempre. Yo le entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Poner toda su vida, su ser, sus posesiones en manos de Jesús. Ese es el compromiso, esa es la verdadera fe. Se deja cuidar por Jesús confiando en Él con respecto a sus necesidades cotidianas y reconociéndolo en todos los aspectos de la vida. Yo lo tengo que reconocer a Él. Él es. Hasta el plato de comida lo tengo que reconocer a Él. Es sencillamente el compromiso de todo el ser de un hombre. Todo lo que es y tiene con Jesús. Todo lo que he sido, lo que soy, lo que voy a hacer es del Señor Jesús. Cuando yo realmente creo, cuando yo digo que yo tengo fe, es que yo le encomiendo todo en Él y camino en Él. Y camino como si yo realmente creo. Hay 3 pasos relacionados con la fe. Pasos en que se ven claramente en este pasaje. Y lo quiero relacionar aquí con Juan capítulo 2 y Romanos capítulo 10.
manténgase aquí en Juan capítulo 2 y vete a Romanos capítulo 10, por favor. En Romanos capítulo 10. Porque yo le quiero mostrar algo aquí, por favor, es importante. Vamos a unir estos dos versículos juntos, ¿no? Primeramente, mantenga su lugar en Juan capítulo 2. ¿Estamos bien? Y también ubíquese en Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Mire bien. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mira versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mantenga su lugar y fíjate lo que dice en Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora mira versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Tenga paciencia conmigo. Jesús dice, Él los conocía. Ellos, ¿no? Ellos creían, ¿no? En Juan capítulo 23, en su nombre. Creían en su nombre. ¿A causa de qué? Porque ellos, ¿qué? Vieron las señales que él hacía, ¿no? Que él hacía, ¿te recuerdas? Es lo que dice ahí, ¿no es cierto? Creen en su nombre por las cosas que ellos vieron. Pero luego el siguiente versículo, en Juan 2:24, dice, pero, mire bien, Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Ahora, en Romanos 10, 16 y 17, dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El evangelio. Luego él dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Mira bien. Ahora lo que tenemos aquí. Así la fe es por el oír. Tiene que escuchar. Un momento. Este concepto de oír es la razón por que nosotros proclamamos, testificamos, hablamos, abrimos la boca nuestra para que las palabras traspasen nuestros labios. El Espíritu de Dios convierte esas palabras y lo va depositando en el corazón de los oyentes, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que responder qué vamos a hacer con esas palabras. Ahora, te recuerda que también dice en Juan que la palabra de Dios es vida y espíritu y verdad. En otra palabra, la palabra de Dios es vida, verdad y espíritu. Nosotros no lo podemos cuestionar. La vamos a aceptar o la vamos a rechazar. Pero en Romanos capítulo 10 dice esto. En versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra oír aquí en griego, porque es la idioma original del texto del Nuevo Testamento, la palabra oír en griego es akua. Akua es como el término militar, ¿no? Akua es, mis hermanos, es oír la palabra, oír el mandato del comandante, como el servicio militar, y actuar inmediatamente. En el servicio militar daban órdenes y nosotros teníamos que, mis hermanos, obedecer. Sí, señor. Sí, patrón. Sí, mi jefe. Sí, sargento. Sí, teniente. Sí, capitán. Sí, general. Sí. Era reconocer lo que se había dicho y luego actuar inmediatamente. Oír, acúa, es oír intelectualmente,
físicamente, espiritualmente, escucharme, y comprometerme en aplicarlo inmediatamente. Él dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero que note 3 pasos relacionados con la fe. Pasos que se ven claramente en este pasaje aquí en Romanos en capítulo 10, en versículos 16 y 17. 1. Está el paso de ver. Está el paso de ver. Aquí lo vemos en Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. El primer paso es ver, ¿no? O oír. O oír. Como aquí en Romanos en capítulo 10, que dice en versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y él dice, así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es ver o oír. En los 2 casos es actuar. Note bien. Un hombre tiene que estar dispuesto. Un hombre tiene que estar dispuesto ¿a qué? A escuchar el mensaje de Cristo, que es la revelación de la verdad. Tiene que estar dispuesto a escuchar a Cristo, la revelación de la verdad, porque es lo que dice aquí en Romanos 10:16, dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, tú tienes que estar dispuesto a escuchar, ¿ves? O la palabra okua, que es recibir y aplicar y actuar. El segundo paso. Está el paso del asentimiento mental. El asentimiento mental. Tú la tienes que procesar lo que acabas de escuchar, lo que acabas de oír. Un hombre debe estar de acuerdo en que el mensaje es cierto, en que los hechos del caso son así y además. Te recuerda que dije que la palabra de Dios, ¿no? Te dije que es espíritu, verdad y vida, incuestionable. El hombre debe estar de acuerdo en que el mensaje es cierto, en que los hechos del caso son así además. Pero esto no es suficiente, no es solamente suficiente. El mero acuerdo no conduce a una acción. No solamente me pide estar de acuerdo con lo que yo acabo de escuchar, yo tengo que hacer algo con ella. Más de una persona sabe que algo es cierto, pero no cambia su comportamiento para que coincida con su conocimiento. Por ejemplo, un hombre sabe que comer demasiado es perjudicial para su cuerpo. Pero puede que siga comiendo demasiado. Y yo conozco un montón de comelones, incluyéndome. Está de acuerdo con la verdad y conoce la verdad, pero no hace nada al respecto. ¿De qué te sirve conocer la verdad? Puede que una persona crea y sepa que Jesucristo es el Salvador del mundo y sin embargo no haga nada al respecto, nunca tome una decisión de seguir a Cristo. ¿De qué te vale saber eso? Yo tengo bastante amigos, conocidos y familia que saben intelectualmente, pero no hacen nada con esa información. Este hombre todavía no tiene fe. No el tipo de fe que habla la Biblia. Por esa razón, Cristo dijo en Juan capítulo 2:23, dijo, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían, pero Jesús en versículo 24 dice, mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Dice, porque conocía a todos. Y es una de las frustraciones más grandes que podemos tener como creyentes.
amigos, conocidos, vecinos y nuestra familia propia hacen así intelectualmente, por adentro hacen así, lo rechazan. Número 3. Está el paso del compromiso. El paso del compromiso. Ahora, el primer paso es de ver o oír. El segundo paso es el sentimiento mental. Y ahora el tercer paso, mis hermanos, es el paso de compromiso. Cuando el Nuevo Testamento habla de fe, habla de un compromiso personal con la verdad. Y como Jesús es la verdad, un hombre oye la verdad, acuerda que es cierto y hace algo al respecto de esa verdad. Se compromete y rinde su vida ¿a qué? A la verdad. La verdad forma parte de su propio ser, una parte de su comportamiento y de su vida. Hay un cambio real en mi vida con la información. La ley me dice que no debe correr más de la velocidad en la autopista y dice que debo caminar 65 y si yo arranco a 90 me tomo riesgo de matarme y matar a otros. Me dice que yo tengo que ponerme el cinturón para manejar el automóvil, ¿no? Es lo que me dice. Yo lo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que hago? Automáticamente me comprometo porque no solamente he visto, no solamente he escuchado, no solamente he hecho un asentimiento mental para comer, que es, tú sabes que yo lo creo, ¿por qué? Porque automáticamente me pongo ¿qué? El cinturón. Tiene que resultar en un hecho. Regresamos a Romanos capítulo 10, todavía hablando de fe. Y dice esto. Dice en versículo 16 y 17, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hablando de la salvación, hablando de creer y hablando de oír. Acá vamos a hablar de Juan capítulo 2, en 23, 22, 23, 24. Ahora estamos de nuevo en Romanos 10, en 16, 17. Y vamos a combinar las dos cosas como ya lo hemos hecho. Las escrituras dicen que el evangelio es universal. Es universal. Isaías dice que muchos judíos no han creído el anuncio, el mensaje de Dios. Miren lo que dice en Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es la pregunta que está haciendo Isaías. En consecuencia, ellos prueban que la salvación no es por raza, herencia, por tradición, por religión o por institución. Isaías está bien claro que los judíos no pueden ser salvos por medio de su raza, no pueden ser salvos por medio de su herencia, no pueden ser salvos por medio de su tradición o ni siquiera por su religión o ni siquiera por la institución del judaísmo, ni por las obras establecidas por la nación judía o por otro pueblo. Note una segunda cosa. Isaías usa la frase aquí, creído nuestro anuncio, porque es lo que hace. Dice aquí en Romanos 10, 16 y también en Isaías 53 uno dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A nuestro anuncio. Está bien claro lo que está diciendo aquí. Ahora, Isaías aquí estaba diciendo que creer el mensaje de qué. Precisamente qué es lo que él está hablando. Él está hablando de qué, del camino de la salvación, porque Isaías estaba muy claro lo que él estaba diciendo. Mira, el mensaje debía estimular ¿de qué? La fe. Hay tres pasos, mis hermanos, comprendidos en la fe. Hay tres pasos comprendidos en la fe. El primer paso, te recuerda en la última vez, hablando es el oír. El oír, ¿no? El hombre debe estar dispuesto a oír el mensaje de Cristo. El problema es que muchos no están dispuestos. En Mateo... Y vamos a revisar varios versículos juntos. Note bien conmigo aquí en Mateo, en capítulo 13, en versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y dice que, y vuestros oídos, lo que dice aquí bien claro, y vuestros oídos, lo que dice bien claro aquí, porque oyen.
La pregunta es, ¿sus oídos funcionan? ¿Por qué no oyes? Si te lleva un médico para hacerte un examen a difuminar, es cierto que va a descubrir que tú puedes escuchar bien. El problema suyo no es que no es capaz de oír, es que no quieres oír. También nos dice esto en Mateo capítulo 13, ese mismo versículo, en versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Lucas capítulo 10 dice esto en 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, oía su palabra. En Lucas 18:15 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos lo reprendieron. En Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Note el proceso continuamente de escuchar. Tenían que escuchar, oír. Y es igual para nosotros hoy día.